vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias a las ponentes y a los ponentes que estáis hoy acompañándonos. Gracias también a la gente que nos acompaña en este webinar. Y hoy lo vamos a hacer de una forma diferente. Vamos a tener una mesa redonda, ¿vale? Hoy tenemos acceso, es una serie de webinars organizados por la Delegación de Estudiantes de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, en colaboración con la Cátedra Extraordinaria, Derecho a la Salud y Acceso a los Medicamentos de Pharmamundi. Vale, he visto sí. que el programa automáticamente, cuando detecta ruido, anula el micrófono, ¿vale? Lo digo también para que si estáis hablando y veis que se os ha detectado esta función de ruido, para que estéis atentos con el micrófono cuando contestéis una pregunta, ¿vale? Aviso también que la sesión va a ser grabada. La plataforma, como veníamos diciendo, los webinars forman parte del proyecto ACCEDE, que es una plataforma de recursos sobre acceso a medicamentos y derechos a la salud. Podéis encontrar recursos e información sobre las barreras de acceso a los medicamentos, el precio de nuevos medicamentos oncológicos, audiovisuales y documentales, así como un directorio de entidades y colectivos implicados en la defensa del derecho al medicamento. Yo creo que la mayoría de personas que estamos aquí ya hemos atendido alguna de las charlas previas, ya sea con Adrián, con Eva, con La Mata. Bueno, ahora bien, para empezar vamos a presentar a nuestros ponentes de hoy. Hoy nos acompaña Lorena de Llano, que es abogada especialista en derechos humanos, acceso a los medicamentos y propiedad intelectual, y desempeña su labor como directiva ejecutiva de la Fundación GEP en Argentina. Y también coordina la red LAM, que es una red latinoamericana por el acceso a medicamentos. Normalmente trabaja con países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú. También nos acompaña hoy en esta jornada el profesor Luis Montiel Llorente, que es catedrático de Historia de la Ciencia de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido presidente de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Es codirector de la Cátedra Extraordinaria Derecho a la Salud y Acceso a Medicamentos. La tercera persona que nos acompaña, que ya dio un webinar con nosotros, es Evangelina Martrich. Es profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid y en el Departamento de Ciencias Sociales. Es doctora en Política Social y máster en Salud Pública, con una especialización en Políticas Públicas y licenciada en Ciencias Políticas. Realiza sobre todo consultorías y asesora a organizaciones tanto en España como en América Latina. Y por último, nos acompaña Adrián, que nos dio también ya un webinar y es farmacéutico con un máster de salud global en ISG Global en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Heidelberg. Ha trabajado como farmacéutico comunitario en Madrid y como investigador en la fundación sin ánimo de lucro holandesa Access to Medicine Foundation, analizando la respuesta de la industria farmacéutica en relación al desarrollo de tratamientos innovadores para enfermedades infecciosas y políticas de acceso a medicamentos. Bien, para empezar vamos a hablar un poco del contexto. Ahora mismo estamos hablando de la pandemia, que ya es más que conocida por todos, y vamos a hacer preguntas directamente relacionadas con el futuro de los medicamentos en esta pandemia, es decir, el acceso que se puede tener, que se cree que van a tener los demás países, una vez se haya un tratamiento más efectivo de los que se están probando ahora mismo en ensayos clínicos o una posible vacuna. Lanzamos la primera pregunta. ¿Qué desafíos creéis que presenta el modelo actual de I+D? Que estos días están bastante más enfocados en lo que son la búsqueda de soluciones para el COVID. Lorena, por favor. Muchas gracias. Gracias por la presentación. A mí me gustaría comenzar a responder esta pregunta contando un poco lo que nosotros hacemos en las organizaciones que, bueno, en la Fundación GEP en Argentina y en esta colaboración regional que llamamos RedLAM.
tenemos un programa de acceso a medicamentos y trabajamos las barreras de acceso, y justamente estamos focalizados en trabajar la propiedad intelectual como una barrera al acceso. Con lo cual hemos venido trabajando con este sistema de innovación y desarrollo que tenemos desde los años 90, cuando se firma el ADPIC al nivel de la Organización Mundial del Comercio, y todos los países se obligan a reconocer patentes en todos los ámbitos de la tecnología. Esto significa también incluido las tecnologías médicas, que es algo que, digamos, en la mayoría de los países en desarrollo, nosotros no teníamos la costumbre de reconocer patentes farmacéuticas. Entonces, a partir de la adopción el ADPIC, el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el comercio, es que comienzan en nuestros países a proliferar las solicitudes de patentes, principalmente de empresas extranjeras. Esto es algo también significativo y con lo cual debemos lidiar, puesto que el sistema de propiedad intelectual, que digamos es el actual sistema de investigación y desarrollo que como humanidad hemos elegido, hace que se generen derechos exclusivos sobre las tecnologías médicas que, implican 20 años de exclusividad. Solamente el titular de la patente puede producir, comercializar o importar el medicamento o la tecnología médica que esté patentada. Esto trae un monopolio legal, un monopolio que a través de un contrato social global la humanidad generó. Y esto trae, digamos, aumento exorbitante de los precios, al punto de que, un consumidor con recursos, digamos, salariales comunes, se le hace difícil muchas veces acceder a las tecnologías, a los medicamentos que necesita, pero también pone serios desafíos a los estados, porque, los presupuestos no alcanzan para comprar medicamentos al precio que lo pone la industria farmacéutica. Cuando se adopta este sistema, como digo, allá en los años 90, a mediados de los años 90, los estados se corren un poquito de invertir en el desarrollo de tecnologías. Y entonces esto hace que, se delegue en el mercado el tema de decidir qué tecnología se desarrolla, qué tecnología se necesita, y también, de elegir aquellas tecnologías que van a ser lucrativas, que van a poder dar retorno en términos de ganancias. Entonces, con el tiempo lo que hemos visto, por lo menos a través de nuestro trabajo, es que las empresas farmacéuticas hacen uso del sistema, pero también hacen abuso del sistema. Encontramos, por ejemplo, en el INPI, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es a quien le corresponde en Argentina analizar las solicitudes de patentes y otorgar o rechazarlas según cumplan con los requisitos de la ley, encontramos que el 90% de las solicitudes que presenta la industria farmacéutica multinacional no cumplen con los requisitos. Entonces, ese es no solamente el problema del sistema en sí mismo, sino también el abuso que la industria farmacéutica hace de este sistema. La pandemia del COVID llega y se encuentra con este sistema en funcionamiento. Como lleva tanto tiempo desarrollar una tecnología, ya sea un medicamento o una vacuna, en este caso para el COVID, lo que ha sucedido es que la primera medida que se está tomando es tratar de probar aquellos desarrollos que ya o bien están en el mercado y se utilizan para otras enfermedades, o bien aquellos que están en una fase de ensayo clínico avanzado. Entonces, así que, por ejemplo, yo les quería contar, ustedes me hacen seña del tiempo. Les quería comentar el caso de una combinación de drogas, lopinavir-ritonavir, que se viene usando hace muchos años para el tratamiento del VIH-Sida, y que, ahora se comienza a probar para COVID, para ver si funciona para COVID. Y en las guías, en las recomendaciones, por ejemplo, acá en Argentina, se recomienda como un tratamiento compasivo, porque todavía no tenemos evidencia de que tenga una efectividad, pero se comienza a utilizar. Entonces nosotros, como organización, que venimos trabajando más que nada en VIH-Sida, en hepatitis C,
en el tema de acceso y propiedad intelectual, comenzamos a, bueno, a mirar, ¿no?, estas tecnologías que se empiezan a probar para COVID. Y empezamos a ver que, bueno, hay barreras de patente. En el caso particular de este lopinavir ritonavir que les comentaba, vemos que por lo menos aquí se han pedido 17 diferentes patentes sobre el lopinavir por separado, el ritonavir por separado, en combinación de cápsulas que no son estables al calor. Luego piden otra patente. O sea, todas estas son patentes que se solicitan al mismo tiempo o de manera sucesiva, con lo cual, si se otorgan, se extiende el monopolio por más de 20 años, que es lo que dice el API. No sé si ahí ya pararía para dejar el lugar a alguien más, porque me habían dicho 5 minutos y creo que ya los cumplí. Y quedo, por supuesto, abierta a preguntas. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Sí, todas las preguntas que tengáis, por favor, las hacemos al final de las dos preguntas principales, ¿vale? Que es cuando contestaréis los ponentes por alusión. Para que todos podáis contestar a la primera pregunta planteada de forma directa. Gracias, Lorena. Ahora, Luis, todo tuyo. Luis, estás con el micrófono en silencio. Si lo puedes volver a activar. Luis, ahora te Ahí. escuchamos. Ah, vale, vale, bien. Perdón, es que tenía un mensaje que decía que enmudecido por María. ¿Me escucháis ahora? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Pues adelante entonces. Efectivamente, las patentes de alguna forma puede decirse que son el origen de todos nuestros problemas. Ahora mismo, en concreto, y si nos centramos en va a haber una vacuna accesible para todos en relación con esta nueva pandemia, con el coronavirus, a mí lo que me preocupa, bueno, me preocupa todo, pero uno de los aspectos en que estoy especialmente interesado ahora y que creo que merece la pena tomarse en consideración es el de la falta de transparencia. Uno de las acusaciones que se lanzan contra la industria farmacéutica y las instituciones reguladoras, los gobiernos, las comisiones de negociación, la falta de transparencia, que es abrumadora, porque incluso cuando hay portales de transparencia, hemos visto recientemente en España que se paraliza una información por una orden judicial. En concreto ahora está claro que se están realizando, está claro y está documentado, se están realizando movimientos muy fuertes por parte de la industria farmacéutica, movimientos, ejercicios de lobby con autoridades políticas para planear la salida de la crisis. De la crisis sanitaria, dicen, pero no olvidan decir, de la crisis económica, donde la industria farmacéutica se postula, y no le falta razón, como un agente indispensable, como un agente económico de enorme poderío y de enorme repercusión social, de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Tengo en concreto datos muy recientes que se han hecho públicos a través de prensa, en algún caso prensa limitada, prensa especializada, como por ejemplo el de unas reuniones establecidas por unas instituciones que no conocía hasta que me enteré de esto, Cariotipo Iris Care, unas tertulias digitales cerradas donde solamente intervienen miembros de la patronal farmacéutica y políticos de alto nivel, muchos de ellos relacionados con el Ministerio de Sanidad, con agencias locales de salud dentro de las comunidades autónomas y que funcionan dentro de lo que llaman reglas o normas de Chatham, o Chatham, no sé cómo se dirá, nunca me han invitado, Chatham House, que en síntesis, por lo que he podido leer, consiste en que se puede manejar la información que allí se maneja, pero no decir la fuente, no decir quién ha sido, si ha sido determinada persona de la industria, si ha sido determinado político, el que lanza una idea, o el que hace una propuesta, o el que establece un tipo de pacto.
Entonces, esto a mí me preocupa muchísimo, que esté habiendo ahora mismo unas reuniones cerradas, donde además quienes intervienen lo van a hacer de forma parcialmente anónima. Si hablamos de transparencia, esto es un ejemplo de todo lo contrario. Del mismo modo que algo que he conocido a través de la prensa diaria, un análisis crítico que han hecho fundaciones independientes de la IMI, Innovative Medicine Initiative, donde bueno, se dan datos muy llamativos, extraordinariamente llamativos, acerca de cómo este modelo de lo que se llama colaboración público-privada, que algunos llaman, y yo me adhiero, parasitismo público-privado, están brutalmente desequilibrados del lado de la industria. Así como la junta rectora, por así decir, es paritaria, hay el mismo número de personas de la industria farmacéutica y personas procedentes de la política, institutos de investigación, etcétera, etcétera. Los grupos ejecutivos, los grupos estratégicos, los que deciden en qué se va a gastar el dinero público-privado dedicado a la investigación para mejorar la salud de los europeos y la economía y la industria europea, muestran un desequilibrio extraordinario. Por ejemplo, tenía aquí algunos casos concretos. El presupuesto está repartido de la siguiente manera: procedente de fondos de la Unión Europea, 1.638 millones de euros, de la industria farmacéutica, 1.425, casi paritario, pero en cualquier caso con un cierto superávit a favor de los fondos públicos. Incluso con que fuera paritario ya sería bastante, pero es que en los grupos estratégicos hay un desequilibrio tremendo en cuanto a los miembros que figuran en ellos. En algún caso, he hecho una foto con el móvil por si luego miro la chuleta o la puedo enviar de alguna manera. En algún caso, de 24 representantes en el grupo estratégico, 20 pertenecen a la industria y 4 a gobiernos o instituciones filantrópicas o de investigación. ¿En qué se traduce esto? En que la famosa salida de la COVID, la salida técnica, la salida médica, la eventual vacuna, etcétera, etcétera, va a estar gestionada de espaldas a los ciudadanos. Se va a trabajar en secreto, con la falta de transparencia más absoluta que quepa imaginar, y en organismos y en instituciones donde la industria farmacéutica tiene un peso extraordinario. Incluso algunos de los representantes presentes o más bien pasados de la política nacional hoy forman parte, a través de la puerta giratoria, de instituciones que tienen que ver con la gran industria. Para mí esto es un punto clave en la discusión que estamos siguiendo y es en el que me interesaba centrarme en relación con esta primera pregunta. Paso el turno a nuestra compañera. Perfecto. Muchas gracias. Eva, todo tuyo. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Bueno, vale. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Quiero agradecer a las organizadoras y a mis compañeros y compañeras de la mesa. Bueno, a ver, varias cosas para señalar. Creo que la crisis de la pandemia por COVID logró algo que pocas veces se ve, que es colocar a la salud en el centro de la agenda global, de la agenda de políticas. Esto normalmente no sucede, o sea, la salud no está en el centro de la agenda política, a no ser cuando se produce una situación de este tamaño. Creo que eso debería ser una oportunidad, o deberíamos considerarlo como una oportunidad para discutir y reflexionar sobre las mejoras que necesitamos en los sistemas sanitarios en general. Y el segundo elemento que creo que esta crisis también coloca en el centro de escena y en relación es el rol del Estado. Creo que la crisis coloca al Estado en un lugar irreemplazable y la población hoy siente que es el Estado el que tiene la capacidad de decirle cuándo va a volver a la normalidad, entre comillas, o esta nueva normalidad, que no me gusta nada el término.
Dicho esto, y entendiendo la salud como un derecho humano fundamental, los estados tienen responsabilidades indelegables en garantizar salud a la población. Y cuando digo garantizar salud, me refiero a brindar servicios e insumos. Y si hablamos de insumos, hablamos de medicamentos, hablamos de vacunas, hablamos de tecnología médica. ¿Qué pasa? Estos productos se investigan, producen y distribuyen a través de un sistema o de un modelo de innovación y desarrollo que no funciona de forma adecuada y que lo venimos diciendo hace años y no logramos muy bien salir de la queja constante, de reclamar lo que hay que cambiar y todavía creo que no logramos salir un poco de eso. Solamente por señalar algunas ideas, también para no repetirme con mis compañeros. Creo que el modelo falla, el modelo no funciona de forma correcta, primero porque está centrado en lo económico, porque los incentivos que movilizan a la investigación y el desarrollo están fuertemente centrados en lo económico. ¿Qué significa? Las empresas invierten allí donde ven que tendrán una alta rentabilidad, y de esta forma no se atiende necesariamente a las necesidades de salud de la población. Hoy necesitamos una vacuna, un tratamiento que no lo tenemos. El segundo elemento que me gustaría destacar es el problema de la asequibilidad. La asequibilidad barra altos precios, ¿no? Y relacionado con lo primero que mencionó Lorena y después Luis, o sea, los altos precios que son en realidad una consecuencia de, por un lado, los derechos de exclusividad y las patentes que generan monopolios, que generan que una compañía farmacéutica durante 20 años lidere un mercado y no permita el ingreso a otros oferentes, como pueden ser productos genéricos a menor precio. Esto es una clara barrera de acceso. Por otro lado, y ligado también con la asequibilidad y con los altos precios, creo que hay que hablar de la capacidad institucional que tienen los países para generar mecanismos de control de precios, mecanismos institucionales y regulares y transparentes de controlar los precios. No conocemos los costos de producción y al final tenemos un costo del producto que no sabemos de dónde sale o por qué tiene ese valor, no se conoce esto. Los países tienen capacidad de regular y controlar esto, dependiendo de sus capacidades institucionales y también su decisión política de hacerlo o no. Y un último problema que yo quisiera destacar del modelo actual tiene que ver con la disponibilidad de los medicamentos en los sistemas de salud. A veces existen los tratamientos, pero no están disponibles. Y no están disponibles por barreras que genera el propio sistema sanitario. A veces las cadenas de suministro, la forma en que está organizado el sistema sanitario. A ver, existen tantos sistemas de salud como países y son diferentes y no todos los países, por ejemplo, tienen un sistema único nacional como España. En el caso de Argentina, tiene varios subsistemas que interactúan y una red de diferentes actores que brindan servicios y cobertura a los insumos. Todo esto a veces acaba generando relaciones de poder entre los propios actores que de una forma u otra actúan, quizás sin querer, como una propia barrera de acceso a los tratamientos. Y lo dejo por ahí, le doy la palabra a Adrián. Perfecto. Muchísimas gracias, Lorena. Perdona, Eva. Evangelina. Adrián, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a las organizadoras por organizarlo y, bueno, por contar conmigo para participar en este panel. Por supuesto, al resto de ponentes. La verdad es que estoy un poco como asustado aquí dentro de tanta experiencia y la verdad es que todo lo que habéis dicho es parte del consenso de lo que son las barreras en el acceso a medicamentos y en el desarrollo de un sistema de innovación, digamos, eficiente y que sea capaz de traer valor público y valor para toda la sociedad. Voy a intentar hablar de dos barreras más o dos determinantes más que pueden hacer. Los llamo determinantes porque del mismo modo que pueden suponer barreras para el acceso a medicamentos, también han dado muestras de ciertas mejoras en el desarrollo de medicamentos innovadores o de vacunas. Y
de mejoras en la accesibilidad. El primero es, y acabamos de salir de una buena serie de jornadas en la Asamblea Mundial de la Salud, que son un buen ejemplo de esto, son los diferentes intereses en juego dentro del terreno del acceso a los medicamentos. Los distintos jugadores que hay, digamos, en el tablero repartidos y cómo las agendas que cada uno de estos jugadores, por llamarlos de alguna manera, compiten para acabar dando un resultado que puede favorecer la innovación o puede suponer una barrera. Por poner ejemplos, estos actores se pueden agrupar, digamos, en, por supuesto, las compañías farmacéuticas, que, como bien ha dicho Lorena, se aprovechan en muchas ocasiones de un sistema de protección intelectual que favorece la creación de un monopolio, que, por otro lado, favorece el incremento de los precios de los medicamentos y que además no favorece la innovación porque los datos son públicos y está ya más que demostrado que el sistema de patentes no es un buen incentivo para generar nuevos medicamentos que mejoren la vida de la gente o que estén enfocados en la mejora de las necesidades de salud pública. Por otro lado, podemos tener los financiadores, en el caso del COVID, los grandes financiadores de la investigación y desarrollo, que, como bien ha dicho Luis, por problemas de transparencia, podríamos pensar que es la industria farmacéutica también, pero no lo sabemos porque nadie sabe cuánto está invirtiendo la industria farmacéutica en investigación y desarrollo para el COVID. Entonces, dejando la industria farmacéutica aparte, podríamos mencionar a los grandes filántropos, a los filantrocapitalistas, como puede ser la Fundación Bill Gates o el Wellcome Trust, y cómo las distintas agendas que estas corporaciones o estas fundaciones tienen pueden afectar al acceso a medicamentos. Por ejemplo, la manera en la que tiene la Fundación Gates de entender la propiedad intelectual es completamente diferente de la que puede tener Médicos Sin Fronteras. Bill Gates, que es una persona que evidentemente ha creado un imperio a través de la protección del uso de la protección que dan las patentes y la propiedad intelectual para todas sus innovaciones y todas sus invenciones. Otros actores que pueden estar involucrados son los partenariados público-privados, como puede ser CEPI en este caso, y cómo incluyen estos políticas para favorecer o impedir el acceso a estos medicamentos. CEPI se ha hecho bastante famosa en estos días por financiar a través, con el dinero de contribuyentes a través de los estados, diversos candidatos de vacunas para el coronavirus. Sin embargo, las políticas de acceso de CEPI, que en un principio incluían licencias voluntarias, licencias no exclusivas para todos los tratamientos que fueran financiados a través de CEPI, ahora mismo han sido diluidas por la presión de la industria farmacéutica, supuestamente, de manera que son mucho más vagas y seguramente ponen un poquito más en riesgo el acceso a estas posibles innovaciones una vez lleguen al mercado. Luego, por supuesto, están los estados, ¿no? Y vemos como ciertos países hacen declaraciones o llegan a ciertos acuerdos con ciertas compañías para que si una vacuna llega al mercado, primero se trate a los ciudadanos de esos países y no se haga una política de selección en base a las necesidades de salud pública, a los países más afectados, a las poblaciones más afectadas, para distribuir la vacuna de una manera más eficiente. Hemos visto también en la Asamblea Mundial de la Salud, por ejemplo, cómo ha habido ciertos países que han intentado rebajar el lenguaje de las propuestas que hacían otros países, como por ejemplo Costa Rica, para establecer un pool de patentes o de tecnologías o de conocimientos universal, voluntario, para que los distintos investigadores o grupos de investigación, incluso países o industrias farmacéuticas pudieran hacer uso de estos conocimientos y hacerlos llegar al público de una manera más asequible. Y luego, finalmente, una cosa que se suele olvidar y que a mí me parece fundamental en esto es el rol de la sociedad civil en el acceso a los medicamentos. Cosas como las que estamos haciendo aquí, como las que está haciendo la delegación de alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares, ayudan a que la gente esté mucho más enterada de los problemas de acceso a medicamentos. Y eso supone una palanca de rendición de cuentas para que, llegado el momento de que una vacuna llegue al mercado, los ciudadanos podamos exigir a nuestros gobernantes y a las instituciones, e incluso a la industria farmacéutica, que los medicamentos sean asequibles y sean accesibles.
Organizaciones como ACT-UP, por ejemplo, en la crisis del VIH en África subsahariana durante los años 90, o, por ejemplo, la Fundación IFARMA en el caso de Colombia con medicamentos para el cáncer, son ejemplos clásicos de cómo la sociedad civil es fundamental, no solo ya para hacer llegar a los gobernantes y poder cambiar la legislación para que los medicamentos sean accesibles, sino también para dirigir las prioridades de investigación de la industria farmacéutica. Creo que, bueno, quizás lo dejaré para la segunda pregunta, pero bueno, creo que todo esto responde a algo que se ha mencionado antes. No sé si me queda tiempo, interrumpidme si me paso, que no estoy llevando la cuenta. Y que creo que está cambiando poco a poco, que es que nos estamos dando cuenta de la importancia del rol del Estado y de lo público, entendiendo lo público como la sociedad civil, el Estado, el gobierno, las instituciones, en asegurar que el dinero que damos a las compañías farmacéuticas para hacer investigación sea utilizado para objetivos que estén basados en las necesidades de salud pública, que además tengan las condiciones necesarias para que sean accesibles, etcétera, etcétera. Y creo que esto es algo que está empezando a cambiar, derivado de la crisis del coronavirus, y que seguramente en los años o los meses que vengan, porque todo va muy rápido, veremos, yo creo, soy optimista, bastante mejora en este sentido. Y con esto termino. Perfecto. Muchas gracias, Adrián. Con esto tendríamos el final de la primera pregunta. Antes de proceder a la segunda pregunta, me gustaría comentaros que podéis encontrar todo el material que se ha ido trabajando en los seminarios y mucho más material con toda la información de Accede, tanto en la descripción de las redes sociales de Accede como en el link que paso por el chat. Lo cual también voy a aprovechar para recordar que la gente que aún no se haya puesto un nick en Jitsi no puede utilizar el chat, ¿vale? Podéis entrar al chat con el botón que está en la parte inferior, por aquí, a la izquierda de vuestras pantallas. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta y después de que las ponentes contesten a la segunda pregunta, vendrá el turno abierto de palabra para que podáis hacer todas las preguntas que hayan quedado en el tintero o cualquier cosa que queráis añadir, alguna cosilla más que queráis añadir, ¿vale? Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. Ahora el orden de respuesta va a ser inverso. Adrián, empezarías tú, seguiría Evangelina, Luis y por último Lorena. Muy bien. Hemos visto esta primera parte que hay muchos bloqueos, hay muchas figuras que toman gran importancia en lo que es el acceso al medicamento y cómo parece ser que la balanza está un poco más inclinada hacia el lado de la industria farmacéutica, con lo que todos conocemos de los lobbies farmacéuticos, la protección de las patentes, incluso extender la validez de una patente mediante el uso de nuevas indicaciones. Vale, pero toda esta epidemia, todo esto que está pasando, también, como explicabais muy bien, ha puesto a la salud y a los sistemas de salud, sobre todo, en un punto central. ¿Veis en esta crisis una oportunidad de reformar el modelo de I+D? ¿Cómo imagináis que en el escenario actual pudieran cambiar las cosas para superar estas barreras y conseguir garantizar el acceso a un futuro tratamiento o a una futura vacuna? Vale, comienzo yo, ¿no? Bueno, lo primero, decir que la balanza se inclina hacia un lado, hacia el otro. Yo lo veo más bien como que cuando tú desarrollas un sistema y como bien ha dicho Lorena, el sistema de protección intelectual es algo, un consenso al que se llegó en cierto momento a finales en la mitad de los años 90. Cuando tú desarrollas un sistema, ese sistema da unos resultados de acuerdo a cómo está cómo está diseñado, ¿no? Y, por tanto, es muy complicado explicar resultados distintos utilizando el mismo sistema. O sea, que no es que la balanza, no es que alguien esté haciendo un uso
digamos que creo que la industria farmacéutica y el sistema de I+D en general ha entrado en una especie de inercia por la cual los vicios acumulados de cómo está diseñado el sistema se ven amplificados. Y creo que no es ni beneficioso, ni evidentemente creo que salimos perdiendo bastante los pacientes y el público en general. Y creo también, sinceramente, que la industria farmacéutica pierde bastante con esto. En cuanto a las reformas o a las posibilidades de reforma, fíjate, cuando al principio, llamo al principio cuando la pandemia empezó a llegar a lo que llamamos Occidente, ¿no? A los países, a Europa y tal. Me parece que su cargo es el director científico o director médico de Johnson & Johnson, dijo que el desarrollo de una vacuna para el coronavirus no era un incentivo suficiente para una compañía farmacéutica. El sistema está diseñado de tal forma que una pandemia no supone un incentivo para una industria farmacéutica para diseñar una vacuna. Y hemos pasado de eso a que la última Asamblea Mundial de la Salud se reconociera la necesidad y el derecho que tienen todos los países a utilizar las herramientas derivadas de los ADPIC, como explica Lorena, para asegurar el acceso. Hemos acabado con farmacéuticas como me parece que Savi, que no solo cedió su propiedad intelectual para el Kaletra, para uso en el coronavirus, sino para todas las aplicaciones terapéuticas posibles. O hemos visto cómo algunas compañías farmacéuticas han sido parte en algunos partenariados público-privados y privados-privados para hacer transparentes y para hacer públicos los resultados de los ensayos clínicos o bancos de moléculas, etcétera, etcétera. Creo que a lo largo de los años hemos visto, y hay cierta evidencia que lo asegura, o que lo muestra, que la industria farmacéutica se ha dado cuenta de que es necesario y que ellos solos no son capaces de desarrollar medicamentos ni en función de las necesidades de salud pública, ni más anticancerígenos que añadan un mes de vida en condiciones infrahumanas. Es necesario que la industria farmacéutica colabore entre ellos y colabore con el sector público. Creo que, como ha dicho Eva, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el sector público en asegurar el acceso a medicamentos y el derecho a la salud, y creo que se están dando unos pasos muy, bueno, yo considero bastante importantes en ese sentido, ¿no? El hecho de que la Organización Mundial de la Salud lanzara el ensayo Solidarity para digamos, aunar todos los esfuerzos de investigación clínica respecto a ciertos tratamientos para el coronavirus, es un ejemplo de gobernanza internacional bastante importante, y gracias a eso ahora mismo sabemos que la hidroxicloroquina no es útil o no parece segura para utilizar contra el coronavirus. O la campaña digamos, de donaciones que lanzó la Comisión Europea para el desarrollo de nuevas terapias contra el coronavirus y distribución y fabricación. Bueno, pues es verdad que dejan muchas cosas que desear, como qué mecanismos de gobernanza y transparencia tienen, pero es que hemos recaudado del sector público más de 10.000 millones de dólares, para el desarrollo de terapias para el coronavirus. Que además se va acompañando de una mayor rendición de cuentas gracias a la aportación de la sociedad civil, incluso de los gobiernos. Entonces, creo que sí que veo ciertas cosas que van mejorando, ¿no? Claro, lo que pasa es que una cosa es que haya una oportunidad y otra cosa es que se aproveche. Creo que si el Estado o, digamos, lo público, no sé muy bien cómo llamarlo, quiere tener y debería tener mayor importancia en asegurar el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos, tiene que ser consciente del rol que juega. Y su rol no puede ser, como nos vienen contando desde hace décadas, que el rol del Estado es simplemente arreglar los fallos de mercado cuando la oferta no se encuentra con la demanda, o financiar la investigación en medicamentos cuando estos no son rentables para la industria. Y que si hemos recaudado 10.000 millones de euros para el desarrollo de nuevas terapias contra el coronavirus, el sector público tiene que tener la capacidad suficiente para decir, muy bien, si yo te doy este dinero, vamos a establecer ciertas condiciones para que una vez este medicamento llegue al mercado, lo haga a través de una licencia no exclusiva, o bien lo haga a través de este procedimiento de fijación de precios, o por el lado de los sistemas sanitarios tenemos que ser capaces de, por ejemplo, como en el caso del Benelux, que hacen una compra conjunta de medicamentos,
etcétera, etcétera, ¿no? Creo que desde el lado público estamos dando pasitos, pero queda mucho camino para asegurar las condiciones necesarias para la financiación del I+D y que estas condiciones sean o retribuyan en un beneficio para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y por último, una cosa que tampoco se suele hablar, porque claro, es un poco desconocido, y es la reforma de cómo las corporaciones cómo funcionan. Las corporaciones no dejan de ser unos organismos con sus mecanismos de funcionamiento y no es lo mismo la idea que tiene de acceso Johnson & Johnson que tiene GSK. Y entonces, que existan herramientas para que las compañías sean transparentes entre ellas y para que vean las buenas prácticas de unas con otras y tal, puede ayudar a reformar su comportamiento corporativo. Además de eso, deberían existir desde el sector público, por supuesto, medidas que impidieran que, por ejemplo, la inversión de la industria farmacéutica en recomprar sus propias acciones para incrementar su propio valor en bolsa y así ganar más dinero, sea mayor que la inversión en investigación y desarrollo. O que, por ejemplo, Moderna, que es una compañía farmacéutica que está subvencionada a través de CEPI con dinero público y del gobierno estadounidense a través de BARDA, lance una campaña de prensa diciendo que tiene unos resultados fenomenales de fase 1 para una vacuna contra el coronavirus sin dar más resultados, que a consecuencia de esto, las acciones de Moderna suban una barbaridad y que al día siguiente de que esto pase, los directivos de Moderna vendan sus acciones para embolsarse unos beneficios millonarios. El sector público, cuando le da dinero a Moderna, tiene que decirle, mire, usted no puede hacer esto y además, cuando saque la vacuna al mercado, tiene que hacerlo de esta y esta manera. Y creo que se están dando pasos en este sentido. Pero claro, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo y bueno, y no siempre sacamos los resultados que queremos, claro. Pero sí creo que hay una buena posibilidad. Perfecto, bien. Muchísimas gracias. Eva. ¿Ahí se me escucha? Sí. Perdón, Vale. lo que sí, lo siento decirlo ahora, pero vamos a intentar mantenernos en los 5 minutillos, lo siento por, por eso, pero para que pueda haber un turno de palabra de preguntas, sobre todo más distendido. Perdón. No, no te preocupes. No hay Te iba a problema. cortar, pero te iba a decir, Adrián, un poquillo, pero vamos, no pasa nada. Muchas gracias. Bueno, voy a señalar algunas ideas breves, así tenemos tiempo para las preguntas. En términos de oportunidades, yo también tengo así un poco de ideas encontradas. A veces lo veo de forma más positiva y a veces no. Como dije al comienzo, sí creo que con la pandemia se colocó a la salud en un lugar central de la agenda y que quizás en general la población valoró de algún modo, creo y espero que se mantenga, la importancia de la sanidad pública universal y gratuita. Ante la amenaza nos dimos cuenta que fue esa salud, esa sanidad la que salió a responder por la población. Otros días veo las manifestaciones, grupos de gente aglomerado, pidiéndole al Estado que termine con las medidas de confinamiento, bueno, y la verdad que pierdo la esperanza en la humanidad, porque soy un ser humano, claro. Pero ¿qué pasa? Así como digo esto de que me parece que se reforzó el rol de la sanidad y tal, con respecto a la innovación y el desarrollo, yo lo que veo es que, el sistema a partir de la crisis del COVID se está moviendo a una velocidad gigante, creo que nunca antes vista, y está mostrando algunos indicios de que la cosa puede ir por otro lado. Es decir, todos estos esfuerzos colaborativos que aparecen o que promueven mayor transparencia, la OMS llevando a cabo el ensayo clínico Solidarity, los fondos públicos invirtiendo en la búsqueda del tratamiento o la vacuna para el COVID, la iniciativa de Costa Rica, incluso de la creación del fondo de patentes. A ver, a mí me parece que son alentadores, por un lado, o que por lo menos están mostrando que las cosas se pueden hacer de otra forma. Lo que no estoy segura es qué va a pasar cuando la crisis acabe, porque la pandemia va a acabar, no sabemos cuándo, a todos nos gustaría saber, y cuando acabe, realmente, ¿qué vamos a poder aprender de todo esto y qué vamos a poder implementar de verdad y llevar a cabo?
yo soy muy cautelosa con las políticas o las estrategias que se adoptan en una situación de crisis o de emergencia, que me parece que muchas veces dan respuesta en situaciones, valga la redundancia, de emergencia o crisis, pero que luego es difícil sostenerla en el tiempo o que no hay capacidad institucional para sostenerla. Inclusive esto, tanto que se habla de acuerdos globales y tal, a mí también eso me genera un poco de dudas, porque la realidad es que las respuestas de los países va a depender de la capacidad, perdón, de cada uno de los países, del diseño político institucional de los sistemas sanitarios. No es lo mismo cómo se va a recuperar de esto España, Italia, Inglaterra o cualquier país de América Latina con economías más débiles, con sistemas de salud muchísimo más sobrecargados. Entonces, dicho esto, por un lado creo que el sistema está dando algunas señales, o por lo menos nos está mostrando que las cosas se pueden hacer de otro modo. Lo que no me queda muy en claro es cómo esto se puede sostener o cómo esto se puede trasladar realmente en una reforma duradera en el sistema. Y le doy la palabra a Luis. Gracias, Eva. Luis, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Yo suscribo lo que han dicho mis dos compañeros antes que yo. Creo que son cosas que efectivamente la realidad está poniéndonos a todos frente a desafíos y a posibles nuevas actitudes que hasta ahora no se habían tenido en cuenta. Yo tengo mi miedo, como he señalado antes, frente al hecho de que ya hay personas que están reaccionando en el sentido de que hay de lo mío, vamos a cuidarlo. Pero en cualquier caso, si tengo que hacer una aportación personal para sumar a las anteriores, suscribiría fundamentalmente una de las cosas que ha dicho Adrián, el papel de la sociedad civil. La democracia representativa no consiste en poner un voto en una urna cada 4 años y luego que me representen. La sociedad civil tiene que estar viva, tiene que estar despierta, tiene que asumir responsabilidades, reclamar esas responsabilidades y reclamar tareas. Voy a hablar ahora como miembro de la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular que probablemente conocéis, Medicamentos a Precio Justo. Agradeceremos que cuando se pueda, todos los que no hayáis firmado, firméis los pliegos hasta conseguir las 500.000 que necesitamos, cosa que va a ser difícil. Pero en todo caso, a lo que intentamos ir con esto es efectivamente a que los ciudadanos sepan lo que está ocurriendo, sepan lo que puede ocurrir, sepan por qué ahora estamos, o al menos algunas de las razones por las que ahora estamos como estamos, y reclamen lo que tienen que reclamar, que es su papel, su derecho y la resolución de los problemas a los que ellos mismos están contribuyendo con sus impuestos. Fijaos, se ha utilizado tantísimo la metáfora bélica en estos tiempos de la pandemia. Esto es una guerra, a los que están en primera línea, tal cual. Imaginaos que tuviéramos que hacer con el ejército lo que hacemos con los medicamentos. Oiga, por si hay una guerra, además de sus impuestos, tiene usted que pagar los repuestos de los F-18 cada vez que se averíe uno. No dejaría de ser una cosa provocativa. En fin, pero saliendo de lo chistoso, porque en el fondo esto en parte lo es, sí quiero señalar que en el marco de la iniciativa legislativa popular acabamos de redactar una carta dirigida al director del Gabinete de Presidencia del Gobierno solicitando se nos convoque a reuniones con miembros del Ministerio de Sanidad y con la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que se acaba de crear. Si vamos a responder a un problema de salud donde tienen que intervenir todos los sectores, pues uno de los sectores que tiene que intervenir es el sector de la sociedad. Si hay personas, si hay instituciones, si hay grupos, la ILP está constituida por un enjambre de personas y de asociaciones muy comprometidas con este asunto, bueno, queremos primero enterarnos, vuelvo a decir, porque sigue sin haber la transparencia que la ciudadanía necesita. Y luego hacernos oír y hacer oír a todo aquel que quiera hacerse oír a través de esta iniciativa o a través de lo que sea. Pero que no caigamos en ese entreguismo que confunde democracia con
con ahí me las den todas porque ya he votado a quien yo creo que me representa, porque ahora mismo, bueno, los muertos son, como dice una compañera y amiga mía, 1 más 1 y en singular, 1 por 1 y en singular. No son un colectivo, no son los ancianos, no, son cada uno de los seres humanos que tiene una voz aunque no se le oiga y aunque no tenga un canal por el que hacer llegar esa voz. De manera que, efectivamente, oportunidades hay y es el momento de reclamarlas. Señores, a la vista de lo que hay, a la vista de lo que nos están pidiendo, de los sacrificios económicos, personales, sociales, de obediencia debida, etcétera, etcétera, no olviden ustedes que son servidores de la ciudadanía, no otra cosa. Y de vez en cuando habrá que recordárselo y habrá que pedirles que sirvan con honestidad y que sirvan con atenimiento a lo que realmente ocurre. ¿Que tiene que haber reuniones privadas con la industria porque si no el mundo se hunde? Pues a lo mejor tiene que haberlas, pero también tendrá que haberlas y que no sean privadas con aquellos personajes, aquellas personas, aquellas instituciones que piensen que tienen algo que decir en nombre de la colectividad. De manera que oportunidad, sí, oportunidad entre otras cosas para que el ser humano corriente salga del anonimato y reclame derechos, y reclame información, y reclame que no se le trate como un pelele. En todo caso, esto, sumado a lo que ya se ha ido señalando, sumado incluso a las propias estrategias de autoconservación de las empresas, puede ser una oportunidad. Termino. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Lorena, por favor, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy en esta segunda parte, voy a insistir en las críticas al sistema actual de innovación y desarrollo. Como dijimos, es un sistema que genera tecnologías caras, que no son para todos, solamente para aquellos que tengan la capacidad de poder comprarlas. Si bien, como decía Adrián, el mismo sistema que genera la propiedad intelectual también nos da algunas herramientas, como son lo que nosotros llamamos salvaguardas de salud, o flexibilidades. Hace años venimos usando estos instrumentos y realmente es muy complicado poder solucionar el tema de fondo. Y bueno, como han dicho los otros oradores, realmente la epidemia ha traído mucho dolor, muchas pérdidas humanas, mucha enfermedad, pero también ha puesto sobre la mesa todas estas contradicciones del sistema. Y bueno, y ahí, digamos, tenemos evidencias sobradas para empezar con este rol que destacaban, de la que tenemos la sociedad civil, de decir, bueno, este sistema no va para más y hay que cambiarlo. Ahí quiero hacer también una referencia a estos movimientos a nivel global que se han dado en el marco de la Organización Mundial de la Salud, bueno, en parte por haberse celebrado la Asamblea Mundial de la Salud, y es que lo que vemos es que son todas propuestas, como se dijo, de carácter voluntario. ¿Voluntario para quién? Aclaremos, ¿voluntario para quién? Voluntario para las empresas. Y nosotros ya también venimos monitoreando y hay probadas, hay evidencias suficientes para decir que los sistemas voluntarios que dejan en posibilidad de las empresas de decidir si ceden o no ceden las tecnologías o los derechos de patentes para producir genéricos y quién va a poder producir y quién va a poder beneficiarse, ya vemos que se utiliza como una herramienta de marketing y que finalmente gran parte, y más que nada países de renta media, baja y alta, quedamos afuera de esos sistemas voluntarios. Con lo cual, si me preguntan, por ejemplo, la propuesta de Costa Rica o el otro, porque hay varias iniciativas y todas de carácter voluntario que se están discutiendo, como el ACT Accelerator, que también tiene el mismo tipo de características, la primera reacción que me sale es decir, no van a funcionar porque básicamente están parados sobre la idea de que voluntariamente las empresas van a ceder lo que sea, el know-how, los derechos,
Y la verdad que desde que comenzó la epidemia venimos siguiendo el comportamiento de las empresas y justamente, no sé, voy a dar el ejemplo que ya deben conocer la mayoría de ustedes, el caso del Remdesivir, que es de la empresa estadounidense Gilead, que es un medicamento que se está promoviendo, desde mi punto de vista, no ha demostrado efectividad, pero tiene mucha promoción. Desde la Casa Blanca se promociona. Bueno, ¿qué hizo la empresa que ya venía estudiando este medicamento, lo venía desarrollando para el ébola, que no había dado grandes resultados? ¿Qué hizo ni bien apareció la epidemia? Fue a la FDA a pedir que se la declarara droga huérfana. Eso fue lo primero que hizo la empresa. No solamente no le alcanzan las 70 o más patentes que tiene alrededor del mundo, sino que tuvo que ir a pedir más beneficios, lo que otorga la declaración de una droga huérfana. Esto hizo que la sociedad civil saltara inmediatamente y además enviara una carta a Gilead, a la empresa, diciendo que no haga uso de esos, o sea, que renuncie a sus derechos de patentes alrededor del mundo. Bueno, la empresa, ¿cómo respondió? Que para mí esta es una respuesta, emitiendo una licencia voluntaria, que solamente, o sea, que transfiere tecnología solamente a 5 productores de genéricos, 4 de India y 1 de Pakistán, y que establece un ámbito geográfico de aplicación de esa licencia que deja fuera, por ejemplo, a todo Sudamérica. Entonces uno se pregunta, ¿y qué va a pasar con nosotros? Si Gilead claramente va a hacer uso de sus patentes, por ejemplo, acá en Argentina. Y bueno, entonces esto nos da la pauta que, bueno, esos sistemas voluntarios no van a servir. Entonces ahí uno se pregunta, ¿y entonces qué? Y bueno, me parece que es el momento de remontar o de desempolvar algunas iniciativas que tenemos, porque esto no lo estamos diciendo Fundación HEP ni Redland solamente, sino que tenemos antecedentes. Y, por ejemplo, la Comisión Global del VIH y la Ley, allá por el 2012, que fue convocada a hacer análisis de aspectos legales sobre diferentes cuestiones de la respuesta a la epidemia del VIH-Sida, hizo un análisis de la propiedad intelectual y el acceso, y entonces, fíjense, yo lo tengo acá para leerlo, cuál es la recomendación que hace esta comisión, que además tiene alto nivel en Naciones Unidas. La comisión recomienda que los Estados miembros de la OMC deben suspender urgentemente los ADPIC que se relacionan con productos farmacéuticos esenciales. Esto recomienda la Comisión Global del VIH y la Ley. Este fue un antecedente fundamental para la creación del panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos e innovación que creó allá por el 2015 Ban Ki-moon, el ex secretario de Naciones Unidas, que convocó a este panel justamente para ver si había una solución en esto de que se prioricen los derechos de la propiedad frente al derecho a la salud. Y bueno, yo tuve la oportunidad de participar en el comité de expertos que asesoró al panel y tuvimos mucha expectativa en aquel momento de que las cosas cambiaran, ¿no? De que básicamente lo que fuimos a proponer es que se sacaran las tecnologías médicas del APIC donde nunca tuvieron que estar. ¿Cómo puede ser que los estados adhieran a un sistema o se obliguen a un sistema y después salgan rogando que por favor las empresas no le cobren lo que le cobran o que hagan accesible? Esto no puede ser. Los estados tienen que recobrar la soberanía que se dieron en ese contrato social de los años 90 en el marco de la OMC, recobrar esa soberanía y sacar las tecnologías médicas del APIC. Esta es una cuestión que estamos trabajando en las organizaciones de Latinoamérica y que nos parece que además también tiene viabilidad en términos de que como sociedad civil podemos empezar a plantear a nuestros gobiernos estas cuestiones y que se abra el debate en el ámbito de la OMC, porque está muy bien que la OMS como autoridad sanitaria global coordine, pero no tiene ninguna posibilidad de hacer cambios reales, porque las barreras fueron creadas en otro ámbito, que es en el ámbito del comercio y es en el ámbito de la OMC. Así que, bueno, esta es nuestra propuesta y responde directamente a la pregunta que se plantea en esta sesión de si se puede cambiar. Sí, yo creo que justamente lo que está proporcionando esta pandemia en esta discusión es una gran oportunidad para que, ya que la salud está sobre la mesa y todos estos aspectos pueden ser analizados con mayor facilidad y mayor atención a los estados, que comencemos a dar este debate y
saquemos, como repito, las tecnologías médicas del marco del OMC y trabajemos también en alternativas, porque cualquiera me va a decir, bueno, está bien, sacamos del OMC y cuál es la alternativa. Y la alternativa, hay varias también discusiones que se han venido dando también en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud y que fue abandonado porque países desarrollados que, bueno, que representan los intereses de estas compañías multinacionales han estado trabando el debate de tener un tratado vinculante sobre investigación y desarrollo donde los estados inviertan, se haga un fondo global para que, bueno, justamente se desarrollen tecnologías que además sean de acceso libre para todos, sin importar dónde vivan ni cuánto recurso tengan. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Vale, con esto concluimos las dos preguntas que se han planteado a los ponentes y a las ponentes. Muchas gracias por vuestras respuestas. La verdad es que os veía muy complementadas, muy complementados en cuanto a las respuestas. O sea que estupendo. Yo creo que con esto se ha visto una visión global de todo lo que puede influir en cuanto al acceso más pronto al medicamento que se pueda sacar para el COVID. Bien, si alguno de los participantes quiere que se aclare algún punto, algún concepto, como por ejemplo se hablaba de la pool de patentes que promocionó Costa Rica o cualquier otro concepto, puede levantar la mano o abrir el micro o pedir que se abra el micrófono para aclarar algún término. Bien, en el chat veíamos, por ejemplo, José María Ribelo decía, no olvidemos el papel de los fondos especulativos de inversión como BlackRock. Inic preguntaba, ¿quiénes tienen el poder último de decisión para, 1, que la vacuna contra el COVID sea pública y 2, que se elimine el sistema de patentes? Entiendo que el miedo al que aludía Evangelina es a que se consiga lo primero y no lo segundo. Antes de proceder con esta pregunta, me gustaría recordaros la encuesta que se está haciendo, que ha pasado María el link por el chat, y si podéis contestar a la breve encuesta que tenemos, nos facilitaría mucho la labor. Muy bien, si queréis empezar a contestar. A ver, yo podría decir algo en relación a lo que la primer comentario, que la verdad que sí, cuando uno piensa en estas empresas que la humanidad le está delegando la responsabilidad del desarrollo de tecnologías médicas, como son las empresas farmacéuticas, uno ve que no es el laboratorio que uno se imagina con el científico trabajando, tratando de encontrar una solución a un problema de salud. La verdad que eso ya no existe más. Lo que tenemos hoy en día son estos fondos, como dice José María, fondos especulativos, como este BlackRock, que sabemos, o por lo menos ya lo tenemos caracterizado y lo conocemos, que ponen sus inversiones para luego, o sea, que compran acciones para luego cotizar en la bolsa, como también decía Adrián, el compañero, daba este ejemplo de fondos públicos puestos para que haya especulación de parte de estas empresas. Y la verdad que en eso ha quedado el modelo, en eso ha quedado en esta pura especulación, porque también se habló del costo de producción. Tenemos, por ejemplo, para los medicamentos que se están probando para COVID, la Universidad de Liverpool sacó un estudio donde hace un estudio del costo de producción de estas drogas y dice que se puede producir por $1 o menos por día de tratamiento, es decir, entre 10 y 14 dólares sería el costo de producción para cualquiera de las drogas que se están estudiando, que ya existen o que están en el mercado o están en ensayo clínico avanzado. Con lo cual, digamos, ahí tenemos los números, no es que no hay forma de saberlo. Muy bien, gracias. Evangelina, si quieres contestar por alusión a la pregunta también. Sí, en realidad yo a lo que me refería es que, a ver, estos movimientos que están apareciendo ahora en relación a la búsqueda de la vacuna o el tratamiento por el COVID, mi miedo es que se quede en algo temporal. O sea, estas iniciativas colaborativas y más transparentes que sean algo que ojalá consigan dar respuesta lo antes posible
a este problema puntual, pero que no trascendamos de esa fase de la inmediatez y que al final no aprendamos nada y que no reformemos el sistema. Como bien decía Lorena recién, el sistema ya ha demostrado que no sirve para generar acceso, con lo cual tenemos que cambiarlo y existen herramientas y existen alternativas para hacerlo. O sea, ahora lo que hace falta es la decisión de hacerlo o no. Muy bien, gracias, Lorena. He visto que Luis tenía la mano levantada. También he visto las manos levantadas de Rodri y de Javier, que procederemos a daros voz después de que los ponentes terminen de contestar a la pregunta. Luis, por favor. Gracias. No, en relación con la pregunta sobre BlackRock y en general sobre los fondos de inversión especulativos, eso nos lleva mucho más lejos, nos lleva a tirar por elevación. Probablemente la gran pandemia social que desde hace muchos años está costando vidas humanas es el capitalismo especulativo. Vamos a ver en qué invierte BlackRock, no solo ni quizá especialmente en industria farmacéutica, sino en alimentos, en grano. E invierte con el mismo mecanismo de burbuja que dio origen a la crisis del ladrillo famosa de 2008, de la subprime. O sea, el gran problema de los fondos especulativos es que, como se ha comentado, se ha puesto algún ejemplo, la cuestión es hacer dinero de hoy para mañana con una operación que podríamos llamar matemática, pero que no se soporta sobre el manejo de bienes reales, sino sobre el manejo de crédito, podríamos decir. De forma que, claro que los inversores de las empresas tienen un papel muy importante en lo que está ocurriendo y son un peligro. Pero es un peligro que, por desgracia, tiene una enorme capacidad de maniobra sobre los decisores políticos, que en muchas ocasiones terminan en esas instituciones. Muy bien, gracias. Sergio, tienes la mano levantada, Sergio Sánchez. Por si quieres añadir algo a esta pregunta o es una pregunta... Hola, soy Sergio Sánchez de Chile. Sí, es una pregunta distinta, es otro tema, no sé si lo hago ahora mismo. Sí, ya procede con la pregunta, por supuesto. Mira, lo que pasa es que yo trabajo con el tema de drogas que son ilícitas, que están controladas en el acta de 1961 de drogas ilegales con fines medicinales. Y uno de los temas que también nosotros topamos mucho es el tema del acceso a medicamentos. Entonces, me gustaría plantear a los expositores cómo ven ellos, cómo visualizan ellos que se podrían lograr puntos de encuentro, que yo veo que hay bastante, pero me gustaría ver si están ellos cómo se podría, digamos, contactar los dos mundos. Eso. Muy bien. Si queréis contestar alguno en especial. Empezamos, por ejemplo, en el orden... Vale, Luis, ha levantado la mano. Sí, pero es por una cuestión muy concreta. Me ha costado mucho entenderlo. Si tú lo has oído mejor, porque yo tenía problemas de sonido, ¿en qué consistía la pregunta o cómo era exactamente la pregunta? Muy bien. Sergio, si puedes reformular la pregunta de forma más concreta, por favor. No, sí, es una cuestión de sonido. Sí. Sí, ahí lo voy a hacer sin cámara para que me escuche Luis. ¿Ahí me escuchas, Luis? Ajá. Sí, es mucho más claro, sí. Sí, lo que pasa es que decía yo, como yo trabajo con el tema de cannabis para uso medicinal y otras drogas que son consideradas ilegales también por las Naciones Unidas, uno de los temas importantes es que nosotros tenemos el acceso también al medicamento,
o a fármaco, en este caso, o a fitofármaco, en verdad. Entonces quería ver si ustedes ven si hay algún punto de encuentro entre los dos mundos, digamos. Lo que ustedes están planteando directamente desde el preparado farmacéutico o medicamento y lo que hacemos nosotros con la planta o las plantas. Adrián, por favor. Sí. O sea, supongo que son los convenios de Naciones Unidas para sustancias estupefacientes, psicótropas y sustancias prohibidas, ¿no? Me parece. Es que vamos, no sé, o sea, en el sentido de la investigación y desarrollo, para mí no tendría que haber ningún tipo de límite. Bueno, a ver, vamos a matizar mucho, pero en el caso de las sustancias de estos tratados, para mí las prohibiciones a la investigación y desarrollo de fármacos responden más a unos temas éticos o, digamos, culturales que a una necesidad de controlar el uso ilícito de ciertas sustancias. Evidentemente, si hay principios activos que se pueden extraer de ciertas moléculas, se puede modificar para desarrollar fármacos en el futuro con aplicaciones terapéuticas interesantes en el ámbito de la salud pública, evidentemente hay que hacer todo lo posible para que eso sea posible. Sobre todo cuando, en mi opinión, me parece que las barreras fundamentales son más de tipo ético o unas barreras, digamos, culturales a la investigación con esas sustancias. Bueno, yo podría decir algo también. Bueno, es una decisión política, como estamos hablando que existan las patentes, también es una decisión política que la marihuana sea ilegal. Y entonces ahí, sí, la investigación y el desarrollo se ve, como decía Adrián, se ve bloqueada. Acá en Argentina hemos dado el debate, pero la verdad que sí surgió una ley, pero la verdad que no permite a todo el mundo poder cultivar. Y también, como sigue siendo ilegal la comercialización de la marihuana, las instituciones de investigación como universidades se ven en una gran complicación, una gran barrera de poder acceder digamos, al principio activo, a la materia prima para poder hacer investigación. Y por otro lado también sabemos que, bueno, hay la industria, en el momento que esto de la marihuana y para uso medicinal se convierta en legal, también están los negocios que están esperando hacer estas empresas multinacionales, porque ahí donde está el negocio están. Así que, bueno, esos comentarios. Esto debería cambiar, por supuesto, y coincido de que es algo cultural y que, bueno, que está llevando mucho debate y poco avance. Muy bien, gracias. Por aportar un punto de vista más, como muy bien decían tanto Lorena como Adrián, esto se encausa más en lo que sería un marco legal de aceptación cultural, como se viene viendo en otros países. Por ejemplo, Canadá la legalizó en 2018, hay países como Costa Rica en los que el consumo no es legal, pero no está mal visto desde el punto de vista, vamos a llamarlo, de la policía y demás, y tiene un uso más extendido, por dejarlo más claro. Hay una clara diferencia entre lo que sería el acceso a medicamentos, medicamentos puramente hablando, a sustancias que pueden utilizarse como drogas de abuso, ¿vale? Las sustancias que pueden utilizarse como drogas de abuso, por ejemplo, tenemos el caso de la morfina, o sea, de la morfina misma, según los estados y en general los estados, lo que hacen es hacer un seguimiento controlado. Evidentemente, hacer un seguimiento controlado dentro de un territorio nacional muy amplio es algo bastante complicado. Entonces, parte de eso es lo que lleva a la restricción y vamos a llamar a un menor acceso, menor facilidad de acceso de este tipo de sustancias comparadas con otras que tienen, comparadas con los medicamentos, que estos ya son más, como decía Lorena, de un ámbito comercial, que se les ha dado, vamos a llamarlo, otro entorno.
Muy bien. Procedemos con otra pregunta. Por ejemplo, Rodrigo. Perdón, antes de eso, Sergio, no sé si se ha contestado tu pregunta. Sí, absolutamente, amigo. Muchas gracias. A ti, por tu pregunta. Rodrigo, cuando Sí, hola, quieras. buenas. ¿Se me escucha? Perfectamente. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Alcalá de Henares y, bueno, tengo dudas acerca de realmente cuál es el poder que tiene el Estado sobre las industrias farmacéuticas. En el artículo que escribisteis, Adrián y Evangelina, se hablaba de unas licencias obligatorias como un botón nuclear, comillas, que lanzaban los estados para hacer que las patentes pues, quedasen libres. Entonces, no llego a entender del todo cuál es el poder que tiene y cuál, o sea, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. O sea, porque si tiene ese poder, o sea, ¿por qué no puede exigir transparencia o regular los precios o no sé? O sea, es un poco mi duda. Yo creo que la más adecuada para responder es Lorena. O sea, por haberme mencionado a mí, puedo decir que, bueno, como he dicho en mi primera intervención, hay diversos determinantes que afectan al acceso a medicamentos entre los que están los distintos actores. Cuando un país generalmente intenta utilizar una licencia obligatoria, y hay multitud de casos sobre esto, sobre todo cuando el país es de ingresos medios e ingresos bajos, la industria farmacéutica suele reaccionar presentando demandas frente a los tribunales de ese país o de una manera mucho más directamente amenazando a ese país. El caso de Colombia con el medicamento Glivec, el imatinib, para el tratamiento de la leucemia, fue bastante significativo. Muy rápidamente, Colombia intentó realizar una licencia obligatoria sobre este medicamento, considerándolo una emergencia de salud pública, y la compañía que era la dueña de la patente, Novartis, bueno, presionó a ciertos miembros del gobierno estadounidense y también de la Cámara de Comercio suiza para que le enviaran cartas al gobierno colombiano recordándoles la importancia de los acuerdos comerciales y de los buenos socios comerciales que son y de las estupendísimas relaciones diplomáticas que mantienen Estados Unidos y Suiza en este caso con Colombia. Y que sería una pena que realizar una licencia obligatoria sobre un tratamiento empañara estas relaciones diplomáticas tan buenas. Cuando se realiza una licencia obligatoria o se intenta realizar una licencia obligatoria, generalmente suelen aparecer este tipo de respuestas por parte de la industria. Hay otro problema que es que para realizar una licencia obligatoria los estados tienen que saber cómo llevarla a cabo y hay muchos estados, muchas administraciones que por no saber usarla, porque nunca la han utilizado, por no tener ese mecanismo administrativo bien engrasado, al final acaba siendo peor el remedio que la enfermedad. Hay muchísimas organizaciones que se encargan en asesorar técnicamente a los gobiernos para esto, pero vamos, que sigue siendo otra barrera. Eva, por favor, tenías la mano levantada. Bien. Perdón, antes. Sí. Lorena ha compartido un vídeo en el chat donde explica las licencias obligatorias, porque si queréis echarle un vistazo. Y ahora sí, Eva, todo tuyo. Muchas gracias. Vale, gracias. Brevemente, para complementar lo que estaba comentando Adrián y respondiendo a la pregunta que hicieron, a ver, es muy amplia la pregunta y podríamos estar hasta mañana hablando del tema, pero en realidad tiene que ver con comprender que los estados tienen funciones, por decirlo de alguna forma, en relación a los medicamentos. Informar, regular, proveer, regular técnicamente, regular económicamente, esto que yo decía de la capacidad de regular, de controlar precios de una forma u otra. Todo en el fondo termina dependiendo de decisiones políticas por un lado, o sea, de adoptar determinadas, son decisiones políticas con sus obvias consecuencias, y de la capacidad institucional, esto de tomar decisiones, pero también tener la capacidad de implementarlas y de llevarlas a cabo. Dependiendo eso, es la capacidad que el Estado puede tener de regular más o menos. En el fondo depende de decisiones. Yo quería agregar un poquito en relación a esta pregunta con el tema de las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias son una salvaguarda que tiene el mismo sistema de patente. Como decía yo,
por un lado da la protección por 20 años y estos derechos exclusivos, y por otro lado, gracias a gestiones que hicieron los países en desarrollo y que esto se reafirmó años después, en 2001, con lo que se llama la Declaración de Doha sobre ATIC y salud pública, y ahí quedó bien claro que los países tienen derecho a hacer uso de estas salvaguardas. Las licencias obligatorias es la posibilidad de que la autoridad de salud o Poder Ejecutivo Nacional pueda permitir, en el caso de que exista una patente, pueda permitir la producción por terceros de lo que está patentado. Esto es un instrumento muy, muy importante porque permite la entrada al mercado de versiones genéricas. Y lo que ha sido demostrado que cuando entra la competencia al mercado bajan los precios. Además también lo que es importante resaltar, porque como comentaba Adrián, surgen represalias cuando un país, haciendo uso del derecho de salvaguardar la salud pública, hace uso de una licencia obligatoria, vienen represalias. Y entonces, represalias económicas, bloqueos y determinadas. Entonces, lo importante destacar acá es que el titular de la patente puede permanecer en el mercado, o sea, puede seguir comercializando su producto. No es que la licencia lo impide, no, puede seguir comercial y además cobrar una regalía por la venta de genéricos, que por supuesto va a ser razonable. Lo que no les gusta es, bueno, no van a poder poner, se les termina el monopolio, no van a poder poner esos altos precios como por ejemplo el tratamiento para la hepatitis C, que cura la hepatitis C, que salió al mercado $84.000 el tratamiento para una persona. Y entonces a razón de $1.000 una pastilla. Por supuesto que si emitimos una licencia obligatoria, se va a vender a otros precios. Entonces, digamos, esto para decir con relación a eso, y la verdad que es una gran herramienta que se está debatiendo mucho en estos tiempos de la pandemia del COVID, porque como decía, los sistemas voluntarios nos dejan afuera los países de renta media, y entonces, ¿qué nos queda? Y nos queda justamente esto, ejercer la soberanía y hacer o emitir licencias obligatorias para poder proveer, los estados, proveer el acceso de toda la población. Muchas gracias, Lorena. Luis, también tenías levantada la mano, por si querías añadir algo más. Un detallito, simplemente a añadir a lo que ya se ha comentado. Aunque ahora mismo la factura farmacéutica es un problema para todo el mundo, fundamentalmente a partir del sofosbuvir, en principio, y a todos los niveles, incluso al de los medicamentos más baratos, se trata de un problema fundamentalmente para países en desarrollo. Claro, los países en desarrollo, desde hace muchos años, por definición, deberían llamarse países acreedores. Son países cuyo desarrollo está siendo llevado con fondos del Fondo Monetario Internacional a través del Banco Mundial, que acumulan una deuda que está empezando a ser imposible de pagar por la mayoría de los estados y que, bueno, pues cuando eres deudor precisamente de quien te va a vender los medicamentos, es muy difícil que le puedas echar un pulso, como ha señalado Adrián. O sea, ahí la cosa va más allá del sector farmacéutico, de los medicamentos, va, bueno, a lo que es el actual orden mundial, donde hay unos países con un enorme poderío y otros países cuyos gobiernos no tienen ni tendrán jamás la capacidad de negociar con aquellos a quienes deben ingentes cantidades de dinero que no van a poder pagar nunca. Muy bien, muchas gracias, Luis. Como nuestro objetivo era terminar a 1:30, Arturo, por favor, si quieres hacer tu pregunta y hacemos microrespuestas de parte de los ponentes. Sí, vale, muchas gracias. Era para Lorena, a la hora de hablar del Remdesivir, ha introducido el concepto droga huérfana. ¿A qué te refieres exactamente con esto? Gracias por la pregunta. Droga huérfana son unos beneficios que da la FDA en Estados Unidos de poder tener mayor, por ejemplo, beneficios impositivos y además también a la empresa tener mayor monopolio. Claramente es un incentivo para aquellos realmente medicamentos que son drogas huérfanas, o sea, aquellos que no hay casi desarrollo, y entonces de esa manera, con esas políticas, el gobierno de Estados Unidos o el Estado permite
o mejor dicho, incentiva el desarrollo de tecnología. Pero lo que yo decía era que qué mal que el coronavirus, digamos, el COVID-19 no se trata de una droga, no se trata de una enfermedad huérfana, o sea, eso es el error, digamos, que no solamente comete la empresa, sino que además la FDA de haberle otorgado a esa petición. Lo que nunca pudimos saber, porque en ese momento todos dijimos, bueno, ¿lo habrá pedido ahora o lo habrán pedido en otro momento? Y la verdad que eso nunca se aclaró, desde la sociedad civil se le escribió a la FDA y la FDA informó que se trataba de información confidencial que no podía develar públicamente, con lo cual nos deja la duda de que si no fue inmediatamente después de aparecer o comenzar esta pandemia. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Lorena. Vamos a proceder con las dos preguntas que tenemos en el chat y damos una respuesta concisa, muy rapidilla, para poder cerrar más o menos en tiempo. Y muy bien, Ana ha preguntado que se ha comentado el ejemplo de la compra conjunta del Benelux. ¿Qué excusas podrían poner los países para no interesarse por poner en marcha estos mecanismos de compra conjunta? Vale, como lo he mencionado yo, respondo muy rápido. Supongo que, sin ser un experto en la materia, supongo que las dos excusas o barreras principales que se pueden poner son, en primer lugar, administrativas o legales. El registro de medicamentos puede depender entre un país y otro, la autorización de comercialización puede depender, etcétera, etcétera. O incluso el idioma del etiquetado, la forma de la caja, etcétera, etcétera. Todo eso son cosas que están reguladas en la legislación de cada país o a nivel europeo, en el caso de la Unión Europea. No sé si en Latinoamérica tienen algún sistema similar. Entonces, ahí hay barreras, digamos, administrativas o legales. Y luego, pues, motivos políticos. Evidentemente, cuando un país que tiene un precio medio de los medicamentos más bajo que otro, no va a tener ningún interés en negociar la compra conjunta de medicamentos, porque seguramente acaba saliendo perdiendo. Sin embargo, sí que hay algún ejemplo también aparte, como puede ser la Organización Panamericana de la Salud, que tiene acuerdos de compra conjunta de ciertos medicamentos para diversos países del continente americano. Muy bien. Muchas gracias, Adrián. Ana, no sé si esto contesta... Ah, perdón, respuesta parcial a Ana. Luis, si la quieres decir en voz alta, adelante. Perdona. Está escrita, no es necesario echar más tiempo a esta pregunta. Puedes pasar a la siguiente si quieres. Vamos, lo que iba a decir está por escrito. Muy bien, muchísimas gracias. Si queréis ver la ¿Puedo respuesta de agregar Luis. algo? Sí, Algo con perdón, relación a las Lorena. compras conjuntas, y creo que tenemos que volver al concepto de captura corporativa. Captura corporativa en el sentido de los estados representando los intereses de las empresas. Justamente la mayor captura corporativa que ha existido en materia de salud a nivel mundial ha sido el ADPIC, ¿no? Este acuerdo de la OMC que me refería antes. Pero la pregunta va en relación a las compras conjuntas. En Latinoamérica tuvimos en 2015 un movimiento, digamos, muy importante de voluntad política de 11 países más México, 11 países de Sudamérica más México, donde se intentó la compra de antirretrovirales para VIH. Y la verdad que bueno, yo participé y lo que puedo decir es que por un lado fue exitosa en el sentido de que hasta las empresas multinacionales se presentaron diciendo que, bueno, que ellos tienen precios diferentes según la característica del país, el tema del nivel de renta, la población, la capacidad de producir o no. O sea que no era lo mismo Bolivia que Brasil para ellos en esta negociación. Se presentaron también algo bueno, se presentaron productores públicos de Brasil, como Farmaguiños y otros, y bueno, a lo mejor porque accedieron a información fundamental previa, tuvieron los mejores precios. Y se logró un acuerdo, y se logró bajar muchísimo el precio de referencia. Pero ¿qué pasó? Lo que dice Adrián. Luego se tenía ya el precio de referencia para hacer las compras, pero los países no tenían el registro sanitario, había cuestiones administrativas que impidieron que todos los países que participaron de esta compra conjunta pudieran beneficiarse, digamos, de la negociación. Muy bien. Ana agradece vuestras respuestas por el chat. Y una pregunta más que tenía María.
JM es, antes de los años 90 no había patentes y había problemas de acceso. ¿Qué problemas solucionaría y cuáles no el utilizar una licencia obligatoria? ¿Quieren que vaya con ese? Si quieres empezar, Lorena, adelante. La licencia obligatoria solamente la vamos a aplicar si existe una patente. O sea, como decís, existió un mundo anterior al sistema de patentes. O sea, existió un mundo sin patentes. Y había problemas de acceso porque, digamos, no es el único problema. La barrera de propiedad intelectual no es el único problema. Es multicausal. Pero es un tema muy importante en cuanto las patentes son instrumentos neoliberales para hacerse de los recursos de la salud. Entonces, es una barrera, digamos, que frente a las otras toma una dimensión mucho más importante. Pero siempre tener en claro esto, dentro de las salvaguardas que nos da el APIC, o sea, la posibilidad de, como las licencias obligatorias, también hay otras salvaguardas que, por ejemplo, son las oposiciones a las patentes, la definición de los criterios de patentabilidad, o sea, criterios estrictos, que no se pueda patentar cualquier cosa, como definíamos esto, que las empresas vuelven a patentar la misma droga, la combinan con otra y otra patente, lo que llamamos evergreening. Eso también se puede evitar. Digamos, hay distintas formas y además que tienen un carácter más preventivo, pero la licencia obligatoria solamente la vamos a aplicar si existe efectivamente una patente, no cuando no existe. Cuando no existe la patente, usamos otras que, bueno, otro día podemos explicar un poco más, porque eso es largo. Gracias.